Bienvenidos una vez más a otro trimestre de la Escuela Dominical. Hoy vamos a dar inicio a la sesión número 1, donde hablaremos de la base de nuestra esperanza, que es Cristo, porque en Él nuestra esperanza es segura y cierta. Y yo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que una vez más se dan cita para escuchar la clase de esta Escuela Dominical. Estamos contentos y agradecidos con Dios porque nos ha dado la oportunidad la semana pasada de poder estar una vez más en su casa de oración. Y así como nosotros, mi esposo y yo, estamos agradecidos con Dios y con ustedes, yo espero que usted también tenga ese agradecimiento para con su Salvador. Gracias por estarnos escuchando, por apoyar a la Iglesia del Calvario, por seguir adelante en la obra del Señor. Y en esta mañana yo le invito a que cierre sus ojos para poder orar y a pedir la dirección del Señor en esta clase. Dios, estamos en tus manos y estamos muy agradecidos, Señor, porque has sido muy bueno con nosotros. Nos has cuidado, nos has protegido, Señor, nos has ayudado para seguir adelante, has suplido cada una de nuestras necesidades. Y en esta mañana no es la excepción que nos des para poder seguir adelante y seguir aprendiendo de tu palabra. Queremos, Señor, engrandecer tu santo nombre a través de nuestra presencia, que sea de olor grato para ti, que nuestra mente y nuestro corazón siempre esté listo para poder entender el mensaje que tú tienes a través de tu palabra. Bendícenos, Dios, y ayúdanos en esta mañana. Quédate con cada uno de los que oímos este mensaje en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, pues yo espero que ya estén ahí listos en su hogar, que ya estén con su Biblia, con su libro, que hayan repasado un poco su nuevo libro de esta escuela dominical. Estoy muy contenta porque una vez más tengo la oportunidad de poderles compartir lo que yo también he estado aprendiendo, lo que he aprendido a través de todo este tiempo. Y bueno, pues ya tienen por ahí su libro. Hay una pregunta que tengo para cada uno de ustedes. ¿Puedes recordar alguna esperanza que nunca se realizó? Y yo le pido que no me conteste por ahora. Yo hice un sondeo de unas personas, de 4 personas para ser específica. Unos son creyentes, como la Biblia lo dice, y otros no, y otros no han creído en Jesucristo. Pero estas fueron sus respuestas. Una persona dice que no recuerda ninguna esperanza que no se haya realizado. Entonces le pregunté, ¿cuál es tu esperanza en Cristo? Y su respuesta fue, no sé. Otra dijo, mi esperanza está en mi Señor. Otra persona, que no es creyente como dice la Biblia, fue que después de no ver a su madre por años, murió lejos de ella, en otra ciudad, en otro país, y perdió la esperanza de que no la iba a volver a ver. Y la última persona dijo, tener a todos mis hermanos sirviendo a Dios Padre. Y ella comentó esto porque, bueno, algunos hermanos de esta persona ya han muerto y creo yo, si no me equivoco, bueno, no estuvieron sirviendo por tiempo al Señor, y otras personas que, que están ahorita vivos, pues algunas sí sirven, pero su deseo, su esperanza es que ella hubiera querido tener a todos sus hermanos al servicio del Señor. Y ahora le vuelvo a preguntar, ¿cuál es su esperanza? Yo creo que cuando terminemos este estudio en esta mañana, usted tendrá una mejor respuesta, así que no me lo diga ahora. Yo lo dejo para que usted aprenda en esta mañana, juntos aprendamos y podamos tener una respuesta basada en la Biblia, en la palabra del Señor. Vaya por favor ahí conmigo en su Biblia, en Primera de Pedro 1:3. Vamos a estar leyendo Primera de Pedro 1:3. Recuerde que el título de nuestra enseñanza es Viviendo con esperanza en un mundo quebrantado. Esta es la primera parte de nuestra enseñanza en el primer estudio, viviendo con esperanza, en un mundo quebrantado.
Muy bien, si ya tiene ahí Primera de Pedro 1:3, dice en estos versículos que el apóstol Pedro nos enseña que la esperanza en todo es Cristo y que además es segura y cierta. De hecho, en mi Biblia, y yo creo que en la Biblia de muchos de ustedes, en el título, al iniciar el versículo número 3, dice una esperanza viva o una alabanza a Dios por una esperanza viva, como lo dice otra versión. Pero antes de avanzar, querido hermano, querido oyente, con el tema de la esperanza, quiero que veamos el versículo número 1 como algo adicional a nuestro estudio. Dice el versículo número 1, donde Pedro, apóstol de Jesucristo, está hablando y dice que éste formó parte de un grupo único y exclusivo de hombres que fueron llamados y comisionados ¿por quién? Por Cristo. Y esto lo podemos ver en Mateo 10, 1 y 2. Vaya conmigo a Mateo 1 y 2, por favor. Mateo 10, 1 y 2. Lo que yo les estoy diciendo es que Pedro, apóstol de Jesucristo, formó parte de un grupo único y exclusivo por hombres que Cristo eligió. Y el título en mi Biblia dice elección de los 12 discípulos, pero vamos a ver que Pedro fue elegido por el Señor. Vaya ahí, si ya está en Mateo 10, 1 y 2, dice, déjeme bajarle aquí tantito a ver si no está muy fuerte. Dice el versículo, dice la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que le echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, y empezó a enlistar. Primero, Simón, llamado ¿quién? Pedro, y Andrés su hermano, y siguió con la lista de los apóstoles a quien eligió. ¿Y por qué hago este comentario en este versículo? Es para que podamos recordar, y los que no hayan leído esta porción de la palabra de Dios, pues sepan quién fue Pedro, que fue un apóstol de Jesucristo, donde Jesús mismo eligió junto con los demás apóstoles para que fuera parte de un grupo único y exclusivo que fueron llamados y comisionados precisamente por nuestro Señor Jesucristo. En los primeros versículos, Pedro comienza caracterizando, vuelva ahí conmigo a primero de Pedro capítulo 1. En los primeros versículos, Pedro comienza caracterizando a los destinatarios que son de este lugar de Asia, de Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, como expatriados de la dispersión, e históricamente esta designación se aplicaría al pueblo de Israel. Y también usa esta dispersión judía y la aplica a los creyentes, o sea, a nosotros, que estamos en Cristo, que también estamos siendo prácticamente expatriados en nuestras propias comunidades por haber creído en quién, en Jesucristo. Entonces aquí Pedro yo pienso que nos compara con el pueblo judío de aquel tiempo, con ahora los creyentes, porque ellos estuvieron en una misma situación en la que hoy estamos igual. O sea, prácticamente hemos sido expatriados en nuestras propias comunidades por el simple hecho de haber conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Vamos a seguir adelante. Perdón, hermanos. Pedro identifica a 5 provincias dentro de Asia, que fue lo que leímos ahorita anteriormente, que es Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y yo estuve viendo un mapa y vemos que Pedro no menciona a todas las provincias de ese lugar. En el libro, él menciona 3 provincias más y lo que concluye el escritor es que tal vez la carta
estaba limitada a ciertas regiones de Asia y no a todo el territorio del Imperio Romano. Pero Pedro sigue caracterizando a los destinatarios, es decir, a los expatriados, como elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Vaya conmigo al versículo número 2. Dice 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Yo quiero que analice conmigo el versículo número 2 que dice elegidos. Esta es una palabra griega que equivale a los llamados a salir, que significa escoger o seleccionar. Y mire que en el Antiguo Testamento se aplicó esta noción al pueblo de Israel para indicar que Dios en su soberanía la escogió entre todas las naciones del mundo para que creyeran en Él y le pertenecieran de una manera exclusiva. Y para esto yo quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, versículo 6. En mi título dice, un pueblo santo para Jehová. Y dice el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha, ¿qué? Escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y fíjese lo que dice la otra versión. Porque para el Señor tu Dios eres un pueblo que santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Que Dios, así como eligió en aquel tiempo algunas provincias de las que ya mencionó ahorita en el versículo 1 de Primera de Pedro, así también hoy nosotros eligió solamente algunas personas para que fuesen santos, para que fuéramos santos, para que conociéramos esa salvación que por medio de Cristo Él nos ha dado. También vaya conmigo a Deuteronomio 14:2. Deuteronomio 14:2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Otra vez vuelve a decir santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas que un pueblo único. Y vuelve a decir, de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Sí está claro que en su soberanía Él escogió de entre todas las naciones al mundo para que creyeran en Él y para que pertenecieran de una manera muy, pero muy en especial. Y vaya también a Salmo 105:43. Salmo 105:43. Dice, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Vuélvala a leer conmigo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. ¿Sí está claro hasta aquí, hermanos? Diga un amén, aunque yo no lo esté escuchando ni viendo. Muy bien. Mire, estimado oyente, el que esté detrás de esta pantalla, Dios designó a los cristianos, aquellos que han sido escogidos por Dios, ¿para qué? Para salvación. Dios, vuelvo a repetir, designó a los cristianos, aquellos que han sido escogidos por Dios para salvación.
Y vamos a ver Romanos 8:33. Vaya conmigo a Romanos 8:33. Dice la palabra del Señor: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Otra vez, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Muy bien. Ahora quiero invitarlo a que vaya al versículo número 2. Versículo número 2 de Primera de Pedro. Ok, vamos a ver la palabra presciencia. Déjenme regresar aquí a Primera de Pedro. Ok, la palabra en el versículo número 2, lo que vamos a ver es la palabra, ya me perdí, presciencia. Ok, elegido según la presciencia de Dios. Muy bien. Esta palabra griega se traduce destinado desde antes. Y este término lo vemos también en el versículo número 20, también de Primera de Pedro, que se lo voy a leer, que dice, no vaya ahí, solamente escuche. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, lo mismo, la palabra misma que se traduce en el griego, que dice que está destinado desde antes, es el mismo término que vemos en el versículo número 20 de este mismo capítulo. ¿Por qué hago una relación? O sea, ¿por qué comparo un versículo con otro? Porque la misma palabra nos enseña que debemos de comparar la Biblia con la Biblia, y de esta manera nosotros podemos entender mucho mejor la palabra del Señor. Ahora, ¿destinados para qué? Para salvación, como lo dije ahorita en el párrafo anterior, para salvación, y estamos destinados desde antes, en la eternidad pasada. ¿Y por qué nos eligió Dios? ¿Por qué nos eligió Dios? ¿Por qué lo eligió a usted? ¿Por qué me eligió a mí? Bueno, yo he aprendido en su palabra que Dios nos eligió para ser santos sin mancha, para ser un pueblo de hombres y de mujeres apartados para Dios, viviendo para y por la voluntad revelada de Él mismo. Y fuimos también predestinados en amor. Yo creo que Dios no se equivocó en haber elegido a aquellos que debían de haber sido salvos. En muchas pláticas nos hemos preguntado, bueno, ¿y todos van a ser salvos? Yo creo que no, y hemos visto muchas veces a través de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento como el rico, ¿verdad? Pues ¿dónde está él y dónde está Lázaro? Entonces Dios tiene solamente algunos que están predestinados desde antes para poder ser, o fuimos más bien elegidos por Dios. Pero precisamente, ¿por qué fuimos elegidos? Bueno, pues para ser parte de su pueblo, apartados para Él, viviendo en la voluntad del Señor. Y también hemos aprendido que Él nos predestinó en amor. Y mire, querido hermano, somos elegidos en los concilios del eterno Dios para ser también santificados y continuar con obediencia. Diga conmigo, obediencia. Obediencia ante las pruebas. Y recuerde que la salvación produce obediencia a Cristo. Vaya conmigo a Efesios 2. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí dice así su Biblia? Ok. Entonces, somos elegidos en los concilios del eterno Dios para ser santificados y para continuar con obediencia ante las pruebas.
no importa en qué situación se encuentre. Y recuerde que la salvación produce obediencia a Cristo. Y esto ya lo vimos ahorita en Efesios 2:10. Ahora vayamos al versículo número 3 del capítulo 1, ahí en Primera de Pedro. Vuelva conmigo a Primera de Pedro. Capítulo 3 dice, versículo 3, perdón. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande ¿qué? Misericordia nos hizo ¿qué, hermano? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Otra vez, las palabras que sobresalen en este versículo es que su grande misericordia, nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Y mire que Pedro se une con los creyentes atribulados de Asia para expresar la esperanza que ahora tenemos en común y la razón por la que Dios proveyó una salvación gloriosa para la humanidad es que Él es misericordioso. Dios sabía que todos necesitábamos de su misericordia, por eso se encontraban y nos encontramos con una condición lastimosa, desesperada y en ocasiones miserable como pecadores. Así creo yo que nos sentíamos y tal vez algunos de ustedes se sienten o se sentían de alguna manera en esa condición. Pero en esta mañana, déjame decirte que a través de la palabra de Dios recordamos una vez más y seguimos aprendiendo que en Cristo tenemos esa esperanza viva y segura. Si está conmigo, si me está siguiendo, diga un amén y regocíguese en la palabra del Señor. Quiero que veamos algunos versículos que habla de la misericordia de Dios. Vamos a jugar un poquito las esgrimas. No nada más me oiga, busque los versículos. Un pastor decía cuando nos discipulábamos, creo que ya lo he escuchado, es que las hojas mías están pegadas y él jugando me decía Penélope, es que hay que leer más para despegar las hojas de nuestra Biblia. Entonces, es broma, hermanos. Yo sé que algunos de ustedes batallan. Yo un día batallaré para encontrar mis versículos. Todavía batallo. No se sienta mal, pero vaya conmigo ahí a a Efesios 2:4. Yo todavía batallo con algunos libros, pero bueno, seguimos aprendiendo del Señor. Efesios 2:4 dice la palabra de Dios ahí. Pero Dios, que es rico en ¿qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó. Recuerde que le dije que vamos a estar viendo algunos versículos que hablan de la misericordia de Dios. Dice otra vez Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ahora vaya al Antiguo Testamento a Éxodo 34. Éxodo 34:6 dice la palabra de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, vuelve a decir, y verdad. Salmo 108:4. Vaya conmigo a Salmo 108:4. Salmo 108:4 dice la palabra de Dios. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Una vez más confirmamos la misericordia extendida por el Señor. Y el último versículo que tengo es Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22. Ay, perdón.
Lamentaciones 3:22. Le digo, yo también batallo para encontrar más este libro. Lamentaciones. Me va a poner falta, hermano. Sí, estoy aquí. Lamentaciones 3:22. Ok, dice la palabra de Dios así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice que nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Muy bien, qué hermosos versículos, ¿verdad? Cada uno de ellos nos enseña la misericordia del Señor. Así podemos comparar un versículo con otro versículo que hablan de lo mismo, que tienen el mismo enfoque, y en este caso, pues la misericordia de Dios que nos extiende cada mañana. Vamos a seguir adelante ahí en su libro. Todavía Dios nos extendió su misericordia después de que nos ayudó nos extiende su misericordia, también nos ayuda a renacer, es decir, nos regeneró y los regeneró. Esto es para los de Asia también, tanto ellos como nosotros. Y mire que Dios concedió el nuevo nacimiento como parte de su provisión perfecta en la salvación. Esto es que tan pronto el creyente acude a Cristo, deposita su fe en Él, nace de nuevo dentro de la familia de Dios y recibe una esperanza nueva. ¿Sí? Entonces, Dios concede el nuevo nacimiento como parte de su provisión perfecta en la salvación. Esto es que tan pronto el creyente, el nuevo creyente, cuando acude a Cristo, Él deposita o debería de depositar su fe en Él, nace de nuevo dentro de la familia de Dios y además, déjame decirte que recibe una naturaleza nueva. Y en el versículo 23 de ahí de Primera de Pedro, dice, versículo 23 en Primera de Pedro 1, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces dice, siendo renacidos. ¿Sí estamos entendiendo hasta aquí? Espero que usted esté siendo edificado en esta mañana. Después de este proceso, el versículo 3 que ya leímos, nos dice que en su gran misericordia nos hace renacer para una esperanza viva. Sí dice así su versículo, su Biblia. ¿Y cuál es esa esperanza viva? Pues la vida eterna. No le hace sentir alegre, no le hace sentir gozo, no se siente emocionado al escuchar que en Cristo tenemos una esperanza viva, que tenemos una vida eterna en el cielo. Ya cualquier esperanza física jamás, déjame decirte, que jamás se va a comparar con esa esperanza viva que tenemos en el cielo. Si usted está de acuerdo con esto que le estoy mostrando, dígale gracias al Señor, porque a través de esa salvación hoy podemos tener esa esperanza viva. Hay tanta gente y más en estos momentos que no han conocido a Jesús, no tienen una esperanza, como estas personas que me dieron sus respuestas. No tengo ninguna, no sé cuál es mi esperanza en Cristo. Por eso yo te invito a que cada día que tú escuches o que leas tu palabra, pidas al Espíritu Santo que te revele la grande misericordia y esperanza que Él tiene, que Dios tiene para usted, que Dios tiene para mí. Me emocioné, discúlpeme, hermano. Muy bien, quiero mostrarles esa esperanza que significa, yo la veo como un optimismo confiado. ¿Por qué? La esperanza que yo tengo
me revela o me dice a través de esto que he estado leyendo, que siempre pase lo que pase, cualquiera que sea nuestra situación, si usted tiene esa conexión con Dios, si usted tiene esa intimidad con Dios, si usted tiene esa comunión con el Dios, y no estoy hablando cuando usted se levanta y le da gracias a Dios, no estoy hablando tampoco cuando usted se va a sentar a la mesa y va a orar por los alimentos para darle gracias o que los bendiga. Tampoco estoy hablando cuando usted va a la carrera, a su trabajo y en el carro se acuerda de darle gracias al Señor. No, yo estoy hablando de una relación íntima con Dios, que usted apartó un tiempo, por no decir un 10% de su tiempo, para darle al Señor, para conocerle a Él. Yo estoy hablando de esa esperanza que estoy esperando con alegría y confiando que pronto la vamos a tener. Y esa esperanza con optimismo y confiando en el Señor, déjame decirte que, número uno, procede definitivamente de Dios. Él nos creó, en Jesús hemos creído y esta esperanza procede de Dios. Mire, no busque este versículo, solamente escuche. Salmo 43:5 en la Nueva Versión dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Vuelvo a leer este versículo para que usted lo analice. Esa esperanza procede del Señor, hermano. Dice Salmo 43:5. ¿Por qué voy a inquietarme? Mucha gente cuando recibe malas noticias o cuando pasa por aflicciones se inquieta. Y Dios entiende esa parte porque somos carnes, somos humanos. Pero mire, mucha gente ha perdido familia. En esta situación que está pasando el país, los países, el mundo entero, ha perdido mucha gente. Pero si yo mi enfoque lo tengo y mi esperanza la tengo en Dios, Él es quien le va a fortalecer, no importa lo que usted esté pasando. Por eso el salmista dice en este versículo 43:5, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. El rey David decía, ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios voy a poner mi esperanza y todavía lo voy a alabar. Y dice al final de este versículo, Él es mi Salvador y mi Dios. Amén con este versículo, gloria a Dios por su palabra, porque nos deja una gran enseñanza. Número 1, procede de Dios esta esperanza. Número 2, es un don de gracia. Vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses 2:16. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Le voy a meter quinta para ya estar casi terminando. Estoy viendo el tiempo, pero a veces uno se emociona y definitivamente no es lo mismo estar enseñando presencial con cada uno de ustedes que estar grabando y bueno, pero el Señor nos va a ayudar para seguir aprendiendo de Él. Muy bien, número 2, es un don de gracia. Segunda de Tesalonicenses 2:16, dice la palabra de Dios. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio ¿qué? Consolación eterna. ¿Y qué más? Y buena esperanza por gracia. Miren, no nada más nos dio una esperanza, nos dio una buena esperanza. Y un poco más adelante dice que nos dio consolación eterna. Entonces, cuando usted pase un problema, la consolación de parte del Señor no va a ser momentánea, va a ser permanente, porque este versículo nos está diciendo que va a ser consolación eterna
y además una buena esperanza por gracia. Número 3. Es definida por las Escrituras. Lo que yo le estoy diciendo no es un cuento, todo es real. Segunda de Tesalonicenses 2:16, creo que aquí yo anoté el mismo versículo y no me di cuenta. Pero también vaya conmigo a Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Entonces, nuestra esperanza es también definida por las Escrituras. Número 4. Es una realidad razonable. Primera de Pedro 3:15. Es una realidad razonable. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Número 5. Es asegurada por la resurrección de Jesucristo. Vamos a buscar Juan 11, 25 y 26. Les dije que es asegurada por la resurrección de Jesucristo. Mateo 11, 25, 26. Dice la palabra del Señor. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces tenemos una esperanza y vemos que es una seguridad por mediante o por la resurrección de Jesucristo. Número 6. Es confirmada por el cristiano por el Espíritu Santo. Es confirmada en el cristiano por el Espíritu Santo. Vaya a Romanos 15:13. Romanos 15:13. Dice la palabra de Dios. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis ¿en qué? En esperanza por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces es confirmada en el cristiano por el poder, por el Espíritu Santo. Número 7. Defiende al cristiano contra los ataques de Satanás. Esto es muy bueno porque nos defiende contra esos ataques que en ocasiones tenemos de parte de Satanás, así como Job. Primera de Tesalonicenses 5:8. Dice la palabra de Dios, 5:8 y hasta ahí. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Muy bien, número 8. Es confirmada por medio de pruebas. Siempre vamos a tener pruebas, aflicciones, disciplinas, pero solamente uno sabe diferenciar en qué momento estamos. En este caso es confirmada mediante las pruebas. Y vaya a Romanos 5, 3 y 4. Dice la palabra de Dios. Y la paciencia, vamos a leer desde el 3. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dice el 5, y la esperanza no avergüenza, porque en el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí está entendible? Muy bien.
Y me faltan dos. Número 9, produce gozo. Salmo 146, 5. Salmo 146, 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en quién, en Jehová su Dios. Y número 10, se cumple a perfección en el regreso de Cristo. Qué emocionante frase, en el regreso de Cristo. Si usted ya está listo, dele gracias a Dios, dele gloria a Dios. Y si no, todavía hay tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Les dije Tito 2:13. Perdón, estaba casi en Apocalipsis. Tito 2:13 dice la palabra de Dios así. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, nuestra esperanza se cumple a perfección cuando Jesucristo venga. Y con estas 10 como significado de nuestra esperanza, con optimismo y confiando precisamente en la esperanza en nuestro Señor, la palabra de Dios mismo, solamente en estos 3 versículos, hermano, es más que suficiente para poder entender cómo debe ser nuestra esperanza, o si tengo que confiar en el Señor, si tengo que tener puesta mi esperanza en Él o no. Y con esto no estoy diciendo que los siguientes versículos no sean importantes, sino que por tiempo estamos un poco limitados. Creo yo, hermano, déjame decirte que Pedro nos enseña que la esperanza del creyente está basada en la muerte y la resurrección de Jesús. Esta es la seguridad eterna, la cual se refleja en una fe genuina. No importa, sin importar o que no sea tan importante como el mundo, la vida, las aflicciones nos maltraten o nos angoloteen a los seguidores de Jesucristo. Y en una escala del 1 al 10, siempre les pregunto, trato de preguntarles esto, ¿en dónde tiene su esperanza? Lo invito a que decida poner su esperanza en Jesús, a confirmar su esperanza en Jesús. Tal vez usted tenga una persona conocida que está sin Cristo, sin esperanza viva y segura como hoy lo estamos nosotros. Y yo te pido que tú ores al Señor, que tú le hagas saber a esa persona que tiene una esperanza en Cristo. Yo creo que usted lo puede dirigir en oración para que esta persona pueda conocer a Cristo como su Salvador. Y así como usted y como yo un día oramos para conocer a Jesús y hoy tenemos esa esperanza, una esperanza viva y segura. Si no tiene una persona, siempre va a haber alguien. Y si usted le pide a Dios, el Señor le va a poner esa persona ahí. Ahorita en estos tiempos hay mucha gente que está necesitada del amor del Señor. Pero a veces por temor, por pensamientos diferentes, no se acercan. Pero el Señor está ahí, el Señor también está para usted, hermano. El Señor está con los brazos abiertos para seguirle ayudando, pero Él quiere que usted doble sus rodillas, que usted le busque en oración, que usted tenga un tiempo para Él. Olvídese de lo que pasa alrededor. Si usted tiene esa relación con Dios, el Señor le va a ayudar en todas las áreas de su vida. Y yo le doy muchas gracias a mi Señor porque un día Jesús murió por nosotros, murió por mí. Y hoy yo tengo esa esperanza. Hoy yo puedo decir, no sé cuál es mi esperanza en Cristo. Hoy yo puedo decir, mi esperanza está en mi Señor. Y mire que quiero que vayamos por última vez a este versículo tan hermoso que me encantó. Salmo 43:5. Salmo 43:5. Si ya lo tiene ahí, léalo conmigo. No importa que tenga otra versión.
Yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional que dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Entonces, ¿ya está listo para el día de mañana para alabar al Señor? Pues yo le invito a que, en esta mañana para alabar al Señor, yo espero que su corazón esté lleno de gozo, esté lleno de gratitud, que quiera honrar al Señor y muchas gracias por este tiempo. Yo también soy edificada cuando estoy preparando la clase y yo espero que usted en esta mañana también haya sido edificado a través de la palabra del Señor. Le mando un gran abrazo y muchas felicidades a todos los papás de nuestra iglesia, a todos los papás del mundo que tienen 1, 2, 3 hijos, pero principalmente hoy en este día por ser el Día del Padre, le damos gracias a nuestro Padre Celestial, porque Él es nuestro creador, Él es el dueño del mundo, Él es el dueño de nuestra vida y en Él está nuestra vida. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has regalado. Te honramos y te bendecimos y te pedimos que te quedes con nosotros, que te quedes en los hogares de cada uno de los oyentes, que les ayudes, que les bendigas y que proveas para ellos, Señor, sabiduría, vida espiritual, que puedan seguir aprendiendo de ti. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por este grande tiempo que me diste. En el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti. Amén y amén. Muy bien, que el Señor le bendiga. Le mando un gran abrazo. Muchas gracias por escuchar. Y primeramente, Dios, nos estamos viendo el siguiente domingo. Muchas gracias por estar en el Calvario y que tenga un excelente domingo, una excelente semana. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.